Bien, continuando con este pequeño curso de álgebra básica, vamos a ver las operaciones algebraicas básicas. En este caso, bueno, pues la suma, que es una operación básica, la resta, la multiplicación y la división. Para todos los casos de operaciones algebraicas es fundamental, es necesario tener en cuenta esta tablita que les dejé por aquí, ¿sí? Esta tablita pues se conoce regularmente como la regla de los signos, ¿ok? Es decir, ¿qué pasa cuando yo tengo un número positivo y lo multiplico por un número positivo? ¿Sí? Bueno, pues el resultado me va a salir un número positivo. Ahora, cuando tengo un número positivo y lo multiplico por un número negativo, el resultado es un número negativo. Si yo tengo un número negativo y lo multiplico por un número positivo, el resultado es un número negativo. Si tengo un número negativo y lo multiplico por un número negativo, el resultado es un número positivo. Entonces es muy sencilla de aprendérsela simplemente. Cuando el producto de dos números son del mismo signo, ya sea ambos positivos o ambos negativos, el resultado es positivo. ¿Ok? Si el producto es de dos números inversos, es decir, uno positivo y uno negativo o viceversa, en este caso el resultado va a ser un número negativo. ¿Ok? Eso es rápidamente para que lo tengamos en cuenta. Lo vamos a ocupar para poder hacer todas las operaciones, en este caso, de algebraicas. En el caso de la suma, es muy sencillo. ¿Qué tengo que hacer? Yo tengo aquí una pequeña expresión que dice x cuadrada más 5, un binomio, más otro binomio, menos 5x cuadrada menos 6. Si yo quiero hacer la suma de la operación de suma de estos dos binomios, lo primero que tengo que hacer es desaparecer los paréntesis. En el caso de la suma no hay tanto problema. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, pues simplemente colocar el primer binomio, x cuadrada más 5, y de ahí el siguiente binomio, menos 5x cuadrada menos 6. Como es suma, no me afecta absolutamente nada el signo más. Entonces, esta es la forma. Ahora, por términos comunes, voy a eliminar, en este caso, algunos términos, o voy a conjuntar, digamos, esos términos, de tal forma que si yo tengo esta x cuadrada, es semejante a menos 5x cuadrada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, x cuadrada menos 5x cuadrada, podría yo decir una manzana menos 5 manzanas, pues el resultado es negativo, sería menos 4 manzanas o menos 4x cuadrada. ¿Ok? Otra forma de entender esto, les decía yo a los alumnos, bueno, pues simplemente coloca una recta numérica, ¿sí? Si ustedes se acuerdan, ahí cuando iban en la primaria, tenemos el 0, y de aquí tenemos números negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, y aquí tengo el menos 5, y de este lado los positivos tengo el 1, tengo el 2, el 3, 4, 5. Si yo me dice 1x cuadrada, me ubico aquí en el 1, ¿ok? Pero de ahí 1 voy a restar menos 5x cuadrada, entonces si es restar, es hacia la izquierda, me voy 1, 2, 3, 4 y 5. ¿En qué número cayó? Ah, pues cayó en el menos 4, por lo tanto es menos 4x cuadrada. Es otra forma sencilla de ubicar, digamos, una resta si es que se nos dificulta ubicarla. Ahora, en el caso del siguiente término, tengo el término independiente más 5 menos 6, ¿ok? Si lo queremos ver así directamente en la recta numérica, más 5 está ubicado aquí,
Menos 6 tendré yo que ir hacia la izquierda 6 brinquitos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En este caso se ubica en el menos 1. ¿Ok? Por lo tanto el resultado es menos 1. ¿De acuerdo? Entonces es la forma básica de resolver estas sumas y restas. ¿Ok? Ahora, el siguiente ejercicio, tenemos un trinomio, menos 3x cuadrada más 5x menos 3, más otro trinomio, 7x cuadrada más 8x menos 1. Lo primero, igual, eliminar los paréntesis. En el caso de la suma, como no me afecta para nada lo que está dentro de este paréntesis, una suma, colocamos las expresiones algebraicas tal cual, menos 3x cuadrada, menos 3x cuadrada, más 5x, menos 3. Luego tengo más 7x cuadrada, más 8x menos 1, más 7x cuadrada, más 8x menos 1. Bien. Ahora, lo que sigue es ver nuevamente cuáles son los términos semejantes de esta expresión resultante. Y tengo aquí menos 3x cuadrada y tengo acá más 7x cuadrada. Menos 3 más 7 nos sale un 4 positivo, ¿sí? Entonces sería 4x cuadrada. Luego, para el siguiente término, tengo más 5x y tengo más 8x, son términos semejantes, ¿de acuerdo? Entonces tengo que sumar más 5 más 8. Como ambos son positivos, simplemente se suman. 5 más 8 son más 13x, ¿ok? Y tenemos por último el término independiente, el menos 3 aquí y el menos 1 acá. Ambos son negativos. Menos 3 menos 1 nos da menos 4. ¿Ok? Y este sería el resultado de la suma de estos dos trinomios. ¿Ok? Bien, estos son dos ejercicios sencillitos. Vamos a hacer otros dos. Estos están un poquito más complicados. Es para que vayamos practicando. Si tienen dudas, bueno, pueden colocarlos en los comentarios y con gusto les puedo responder. Ahora, aquí tenemos un trinomio más un polinomio. Perdón, otro trinomio, tenemos dos trinomios. Tenemos x cúbica menos y a la cuarta más xy cúbica más menos 2x cuadrada y cuadrada más 4xy cúbica más 2y a la cuarta. ¿Ok? Entonces, lo primero es, nuevamente, quitar los paréntesis. Tengo x cúbica y menos y a la cuarta más xy cúbica más, bueno, más por menos nos va a dar menos, queda este menos 2x cuadrada y cuadrada más 4xy cúbica más 2y a la cuarta. ¿Ok? Ya que no tenemos paréntesis, entonces el siguiente paso será precisamente irnos nuevamente por términos comunes, ¿sí? Y en este caso, los términos comunes los podemos nosotros ver de esta forma. El primer término, tengo aquí x cúbica y. Tengo que buscar otro término que se parezca a esta, que tenga la x elevada al cubo y la y elevada a la primera potencia. Veo el siguiente término y tiene y a la cuarta, no se parece a esta. Este tiene x y a la cúbica. Tengo un cubo, pero la tengo en la y, no en la x, por lo tanto no es semejante.
El siguiente dice menos 2x cuadrada y cuadrada. Ambos están al cuadrado, por lo tanto no es semejante. El siguiente dice xy cúbica, igual la y está al cubo, más no la x, por lo tanto tampoco es semejante. Y esta tiene y a la cuarta, tampoco es semejante. Por lo tanto, al no tener términos semejantes, este va solito, x cúbica y. ¿Ok? Ahora, el siguiente término semejante, o bueno, buscar términos semejantes, sería ver si tengo de este menos y a la cuarta. Vemos que dice el siguiente término xy cúbica, nos dice que y a la cuarta, por lo tanto, este no es un término semejante de menos y a la cuarta. Menos 6x cuadrada y cuadrada tampoco es un término semejante de menos y a la cuarta. 4x cúbica y 4xy cúbica tampoco es término semejante, pero este sí, 2y a la cuarta, ¿ok? Entonces, al hacer la suma de menos y a la cuarta más 2y a la cuarta, menos 1 más 2, nos queda 1, que podemos ponerlo así, más 1y a la cuarta. Ese 1 podemos ponerlo o no, no afecta absolutamente nada. Bien, siguiente término, tenemos xy cúbica, ¿ok? Este xy cúbica, vemos si hay término semejante, este menos 2x cuadrada y cuadrada no es término semejante, pero este sí, ¿ok? Tenemos 4xy cúbica con un xy cúbica. Entonces podemos hacer la suma, más xy cúbica más 4xy cúbica sería más 5xy cúbica. Más 5xy cúbica. Bien, tenemos únicamente un término, es el que nos sobra, menos 2x cuadrada y cuadrada. Entonces, lo colocamos, menos 2x cuadrada y cuadrada. ¿Ok? Entonces, si lo reescribimos, nos quedaría, en este caso, x cúbica y más y a la cuarta más 5xy cúbica menos 2x cuadrada y cuadrada. ¿Ok? Y con esto, bueno, pues terminamos este pequeño ejercicio. Esta segunda ecuación que nos pide la suma de tres trinomios. Tenemos el primer trinomio que dice a cúbica más ab cuadrada más b cúbica. El segundo trinomio, menos 5a cuadrada b más b cúbica menos a cúbica. Y el tercer trinomio, 2a cúbica menos 4ab cuadrada menos 5b cúbica. Entonces, por regla general, lo primero es eliminar paréntesis. Entonces, voy a colocar el primer trinomio que es a cúbica más ab cuadrada más b cúbica. Tengo este siguiente trinomio, menos 5a cuadrada b, menos 5a cuadrada b, más b cúbica, menos a cúbica, y tengo más 2a cúbica menos 4ab cuadrada menos 5b cúbica. Bien, bien, bien. Ahora, lo siguiente es buscar términos semejantes, como lo hemos hecho en anteriores ocasiones. Entonces, tengo aquí una a cúbica, tengo acá menos a cúbica, y tengo aquí 2a cúbica, ¿ok? Pero aquí tengo una a cúbica positiva y tengo una a cúbica negativa, ambas en 1, 1 a cúbica
menos 1 cúbica. Estas se pueden simplemente eliminar, ¿ok? Nos queda únicamente 2a cúbica, que sería el resultado de esa suma de términos semejantes, 2a cúbica. Bien, ahora, el siguiente elemento dice más ab cuadrada. Busco otro término que tenga a elevada a la 1 y b elevada a la 2. Aquí tengo a la 2 y b a la 1, no me sirve. Tengo a la 1 y b a la 2. Este sí me sirve. Entonces, esos dos que están en azul son términos semejantes y el resultado de la suma de estos dos términos más una ab cuadrada menos 4ab cuadrada, como si dijéramos una manzana menos 4 manzanas, pues nos quedan menos 3 manzanas, es decir, menos 3ab cuadrada. Bien, siguiente término tenemos b cúbica. Entonces tengo aquí una que es b cúbica, tengo aquí otra b cúbica y tengo aquí menos 5b cúbica. ¿Ok? Entonces, es sumar. Una b cúbica más una b cúbica son 2b cúbica. Y 2b cúbica menos 5b cúbica menos 3b cúbica. Menos 3b al cubo. ¿Ok? Y vamos por este último elemento que dice menos 5a cuadrada b. Ese último elemento, no hay un elemento o un término semejante a él, se coloca solito. Menos 5a cuadrada b. Bien, y pues con eso básicamente quedaría. Algunos autores lo que recomiendan es ordenarlo. Si lo ordenamos, vamos primero por los términos más elevados de la a. Tenemos 2a al cubo. Luego tendríamos que ocupar esta, menos 5a cuadrada b, menos 5a cuadrada b. Luego sería esta, menos 3ab cuadrada. Y por último, menos 3b cúbica. Eso ya es a gusto, ¿ok? Lo pueden dejar desordenado y es exactamente lo mismo, ¿ok? Bueno, pues eso es todo por el momento. Vamos a seguir con otros videos para ver las siguientes operaciones de las operaciones algebraicas básicas, ¿ok? Nos vemos.